Voy a volver a esta afirmación. A nosotros no nos echaron de Villa Carlos Paz. Por eso seguimos trabajando, tenemos nuestra sede, una de nuestras sedes allí, la otra en San Antonio. Estamos por abrir una sede en Cuesta Blanca y obviamente que si se da el contrato de concesión aquí tendremos sede en Capilla del Monte. El problema de la cooperativa con el actual intendente municipal, que arranca cuando era presidente del Consejo Deliberante en el año 2012, es, podemos decir así, su legítima decisión de quitarle los servicios de agua y cloacas a la COPI. Dicho por él, no porque hubiera ningún, y esto podrán buscarlo, hay que buscar en los archivos, está dicho bien claramente, y cuando abre las sesiones del Consejo Deliberante, no porque haya ninguna queja sobre la prestación de la cooperativa, ni en agua, ni en cloacas, ni en gas, sino porque era su decisión que a esos servicios los prestase la municipalidad de Villa Carlos Paz. El señor intendente, en ese momento, envía un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para municipalizar los servicios de agua y de cloaca. Servicios, como dije antes, que nunca había prestado la municipalidad de Villa Carlos Paz. En Villa Carlos Paz no rige la ley 8102, como rige aquí, y por eso ahora estamos en esta audiencia pública y bueno, todas las cuestiones legales de este proceso lo rige esa ley orgánica provincial, sino que lo rige la Carta Orgánica Municipal. Cuando él manda la ordenanza, como decía la Carta Orgánica Municipal, dice, para cooperativizar, porque allá está prohibido privatizar en el sentido del capital lucrativo. La Carta Orgánica lo prohíbe respecto de los servicios esenciales. Sí se pueden cooperativizar si son municipales o municipalizar si son cooperativos. Para una u otra cosa, dice, tiene que haber una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante en primera y segunda lectura con mayoría agravada y, por supuesto, audiencia pública. ¿Qué pasa en la primera lectura? En la primera lectura no tiene la mayoría agravada del intendente. No le alcanzaron los votos. Y entonces al día siguiente hace un decreto. Al día siguiente, digo yo, tal vez no haya sido al día siguiente, así ahí nomás, hace un decreto. Y determina quitarle los servicios a la COPI y municipalizarlos por decreto. La asesoría letrada, especialista en aspectos constitucionales, dice no lo puede hacer. Entonces ahí viene una larga batalla judicial que dura una hasta el 21 y otra hasta el 25. ¿Cuál es el cuestionamiento que hace la COPI? ¿Que nos queríamos quedar con los servicios? No, porque el Estado tenía derecho de recuperarlos o de empezar a prestarlos, porque recuperarlos no, porque nunca los había tenido. Entonces, nosotros decimos, no lo puede hacer por decreto, porque se está vulnerando el sistema republicano de gobierno local, que fue lo que sostuvo el juez de primera instancia. La Cámara Contenciosa buscó un subterfugio, pero uno de los vocales dijo se está alterando el sistema republicano de gobierno local, el que vota en contra. Y el Tribunal Superior de Justicia dice, uno de sus vocales, el doctor Rubio, los otros votan que bueno, que era una recuperación, que no sé, le buscan una vuelta, ¿no es cierto? Se está alterando el sistema republicano de gobierno. Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no trata el tema. Dice, no lo vamos a tratar, queda firme el fallo del tribunal. Allí empieza a prestar el agua el municipio de Villa Carlos Paz y después el de Cloacas, avalado por una sentencia no unánime, sino parcial, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La COPI, luego de dar la batalla judicial constitucional, entrega los servicios. Pero claro, pasó mucho tiempo entre ese decreto y entregar. Entonces el señor intendente, primero, nos estuvo 3 años sin tarifa, no dándonos una tarifa más baja, no, sin tarifa, en tiempos inflacionarios. Nuestro asesor auditor externo, la fiscalización externa de la cooperativa, dicen, che, ustedes tienen ahí 6 millones de pesos en una cuenta que no lo están usando y es una cuenta que era para todos los recambios de cañería que ustedes están haciendo y ustedes están haciendo con recursos y ahí tienen esa cuenta, usen esa cuenta. Entonces nosotros le dijimos, mirá, no lo podemos usar porque es una cuenta que está, tenemos que tener autorización del municipio. Y hemos pedido 600 autorizaciones y no nos han respondido nunca. Úsenla. Usamos los 6 millones de pesos para pagar todas las deudas que teníamos con ¿quién? Con AFIP. Porque para poder seguir prestando los servicios públicos empezamos a financiarnos con los impuestos. Entonces fue una gran campaña. La COPI se robó 6 millones de pesos. Pero hicimos una demanda contenciosa administrativa. Cuando todos los medios tienen la pauta oficial, en grandes titulares decía la COPI robó 6 millones de pesos. Pero no fueron los mismos titulares cuando la Cámara Contenciosa Administrativa dijo, no, la COPI no se robó 6 millones de pesos, invirtió y la municipalidad le debe 1 millón más. Con sondeos, con auditoría. ¿Ustedes se imaginan lo que significa un proceso contencioso administrativo, doctora? Es bien complicado. Entonces la COPI no robó 6 millones de pesos, recuperó lo que había invertido. Pero después siguió, porque previo había habido una auditoría de la tarifa. En ese momento el ARCEP no nos regulaba. Entonces había habido una auditoría sobre la tarifa que validó absolutamente los costos de la COPI. No cuestionó absolutamente nada. Una auditoría contratada por el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas a través de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos contaron las costillas, todas. De allí salió que la COPI estaba cobrando la tarifa muy atrasada, que debía actualizarse y a partir de allí aplicar una polinómica. Bueno, el intendente actual nunca aplicó esa polinómica, inventó otra. Llamó a un estudio de un tal contador Pompilio Sartori, que no tengo el gusto de conocer, porque nunca vino a la cooperativa a ver los costos. Y entonces todos los años el Consejo Deliberante, siempre solamente por mayoría, y siempre la minoría en contra, porque se daban cuenta que era una arbitrariedad, pero tenía mayoría automática, aprobaba tarifa deficitaria. ¿Cuál era el objetivo? De financiar a la COPI para que la COPI no pudiera seguir haciendo inversiones y por lo tanto la gente empezase a estar a disgusto con la prestación de los servicios, lo cual no ocurrió hasta el día de hoy. Hay mediciones muy serias que dicen que hoy, después de tanta campaña de desprestigio, la COPI tiene un 70% de aprobación y hay gente que ya nos extraña. Por eso aparece un tema, y el primero que voy a poner aquí, sobre capitalización y compensación. El mismo auditor externo que me dijo, y dijo al Consejo, che, miren que con esta tarifa
volvemos a la misma situación de antes. ¿Y qué hacemos? Y bueno, la ley de cooperativas dice que cuando los costos superan la tarifa dada por el poder concedente, se puede apelar al sistema de capitalización y compensación. Capitalización para quienes son socios, pero como es un servicio público, a los que no son socios también hay que darles el servicio, son los usuarios que no son socios. Entonces, ahí está todo un dictamen que yo lo puedo poner a disposición, pero hay un resumen en la próxima. Este es el dictamen del INAES. Dice, en virtud de lo expuesto, desde el punto de vista de la competencia de esta Dirección de Asuntos Jurídicos, la aplicación de aportes de capital para asociados y de compensación para no asociados se ajusta a lo previsto en la normativa vigente. O sea, avalada la acción de la COPI para poder sostener los servicios, porque hay que cumplir normativas ambientales que son de carácter punitivo penal. O sea, si no se cumplen esas normativas porque el agua sale mal hacia el cuerpo receptor o porque no es potable, el presidente de la cooperativa, la secretaria y el gerente, que soy absolutamente solidario y responsable con ellos, vamos presos. Entonces tenemos la primera validación del INAES. La segunda validación es del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. También hay todo un dictamen y hay una conclusión. Supone, ya lo tiene el Consejo Deliberante esto porque nosotros lo hemos hecho llegar. En cuanto a los usuarios de los servicios y en función de la previsto por la resolución 110/76 de INAC, hoy INAES, que dispone en el inciso C, cuando la cooperativa tenga establecida una tasa de capitalización en función de los servicios prestados, la tarifa que se aplique a los no asociados se incrementará en la proporción correspondiente y que además establece que no podrán realizarse en condiciones más favorables que los establecidas para los asociados, deben abonar dicho concepto, sea como compensación o como tal. En el caso de asociados, el aporte de capital se incorpora a sus cuotas sociales, lo cual se reintegra a su vez disuelta la relación con la cooperativa, conforme las prescripciones legales. Y en el caso de los no asociados, no se reintegra. Valida lo que hace la COPI en capitalización y en compensación. Finalmente, a la COPI, obviamente, la ha bastardeado la prensa diciendo que éramos una porquería y encima unos grandes contaminantes. Entonces el señor Fabricio Díaz, intendente de esta ciudad, le pidió un informe al Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Y tenemos esa nota porque vino con copia a nuestro Consejo de Administración. Anda a leer vos, si usted... Vamos a ver si acá llego. Atento a lo solicitado, a la solicitud de información sobre la situación de la COPI, cooperativa, bla, 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 bla. Con ocasión del proyecto de concesión municipal de los servicios de agua y cloacas, corresponde informar que la mencionada cooperativa reviste una situación absolutamente regular ante este ente de control provincial. Asimismo, no constan en su legajo en esta Secretaría actuaciones que pongan en juicio su situación legal de parte del organismo nacional de aplicación INAES, ni de los entes provinciales de control de los servicios prestados por la entidad de referencia. Finalmente, complace afirmar que consta tanto la trayectoria como la idoneidad de la COPI en su probada capacidad para la prestación de los servicios de agua y saneamiento que la han destacado a nivel provincial y nacional. Pero hay una acusación de que nosotros vertíamos líquidos contaminados y que éramos los mayores contaminantes del lago San Roque y que nos hicieron denuncias penales a rolete. Les quiero avisar que nunca fuimos citados, nunca, por ningún fiscal, a pesar de que el señor presidente siempre se presentó voluntariamente cuando salía una información en la prensa de que nos habían denunciado.
no tenemos un citado, no tenemos un imputado, por tanto, no tenemos un condenado, de ningún tipo. Provincial de Recursos Hídricos, que es la que controla si somos contaminantes o no somos contaminantes, que emitiera un dictamen. Y el dictamen, dirigido en este caso a la COPI, porque lo pidió la COPI, nos dirigimos a ustedes a través del presente en respuesta a la solicitud de información tramitada a través de la nota de referencia con la finalidad de poner en su conocimiento que en los registros de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos, APRI, que iba día por medio a la planta con la Policía Ambiental a tomar muestras, y en el marco de las competencias asignadas a este organismo, no hay antecedente relacionado con la aplicación de multas a sanciones a la COPI, Cooperativa Integral, bla, 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 bla. Sirva la presente de atenta nota. La Autoridad Provincial de Recursos Hídricos. Yo no tengo más que decir. No tenemos imputaciones, ganamos el juicio donde nos trataron de choros. La autoridad provincial dice que no somos contaminantes, no nos han puesto una sola multa. El ERCEP vino permanentemente a controlarnos. La Policía Ambiental nos controla permanentemente. Quien nunca nos controló, señor y todos los que estén con estas dudas, quien nunca nos controló en todos los años de su gestión, que llevan muchas, 20 años capaz por ahí, fue el señor intendente municipal o el que quedó en su lugar. Nunca nos controló. Pero nunca fue a ver la planta de agua. Tampoco nunca vino a ver la planta de cloacas. Tampoco nunca vino con un escribano o con el oficial mayor, porque no hace falta más que el oficial mayor, a tomar una muestra y dejarnos la contramuestra y llevársela, como hubiera sido no su derecho, sino su absoluta obligación, incumpliendo así los deberes de funcionario público. Realmente grave. Pero bueno, nosotros no somos quienes para juzgar a la autoridad municipal. Estamos para responder cuando las órdenes que da la autoridad municipal son legales y razonables. Por eso cuestionamos el decreto. A partir de ese cuestionamiento vino la gran campaña de desprestigio de la cooperativa. Primero de financiación, después desprestigio en todos los sentidos. Nosotros no tenemos recursos para pagarle a la prensa para que diga lo contrario. Y vamos a gastar plata en eso, porque tenemos que gastarle en cloro, en sulfato de aluminio, en caño, en sueldos, en educación ambiental. Nosotros no estamos para gastar plata en eso. Entonces, un día decidimos no responderle más. Y les voy a dar el último detalle. Y con esto, y pido disculpas y cierro. Hace pocos días se produjo la recepción definitiva del servicio de cloacas. El proceso es así. Llega la fecha, se hace una recepción. Primero se hacen todas unas inspecciones, ¿no?, de todas las unidades a entregar. Vino el oficial mayor, fuimos nosotros, vinieron sus técnicos, nosotros con nuestros técnicos, se revisó todo. A todos los cuestionamientos que hicieron, le dijimos, en esto tiene razón, vamos a entregar la bomba, esta está en reparación, esta se quemó antes de ayer, está en reparación, esta tenemos comprada pero está en el buque, el cable viene en el buque y hay problema con la información, pero acá está la orden de compra, acá está el pago. Le vamos a ir entregando todo, entre el mes que hay entre la recepción definitiva y la provincia, todo. Esto no corresponde, ¿sabe por qué? Porque cuando recibimos la planta, que no la recibimos de usted, la recibimos de la provincia, ya no funcionaba y consta en tales lugares, etc. Bueno. Después vino la recepción provisoria. Allí hicieron algunas pequeñas objeciones, respondimos diciendo lo que había que decir. Mientras tanto fuimos cumplimentando todo a lo largo de un mes, quedaban 2 o 3 cosas de cumplimentar a la hora de la recepción definitiva. Y cuando llegó el día de la recepción definitiva, como nadie decía nada, le pedí a los asesores letrados, digo, che, ¿por qué no te comunicas con el doctor fulano
para que veamos día, hora, dónde nos encontramos, así, porque son muchas instalaciones, ¿no? Como acá. Dice, ya te van a avisar, me dijo. Bueno, llegó el día de no avisaban nada, le digo, che, a ver, ¿dónde va a ser? No, dijo el intendente que no va a haber acto, lo va a hacer por decreto. Totalmente ilegal, doctor, improcedente. Lo hizo por decreto. Decretó recibida definitivamente el servicio de saneamiento, con un anexo, un informe técnico en el que nos reclamaba un poco más que le entregáramos a mi mamá, que ya falleció y Dios le tenga la gloria. Entonces, ¿qué le dijimos? Señor, improcedente, porque tendríamos que haber estado ahí. Si usted tenía algo que decirnos, teníamos que estar ahí para poder contestar. No sirve. Aparte está la visita técnica de diciembre, la visita técnica de febrero, la recepción provisoria de marzo. Ya está. El día de la entrega, la planta estaba tomada porque los trabajadores no los querían recibir. Tomada por los trabajadores, no por la COPI. El presidente y yo, con los asesores letrados, fuimos el día 30 de abril, fuimos a entregar la planta potabilizadora. Fuimos por la puerta principal. Los trabajadores no nos dejaron entrar porque estaba tomada. Pero la policía, que ellos habían mandado, nos dijo, están del otro lado, los de la municipalidad. Entonces le pedimos que por handy les avisaron, porque hay un caminito de tierra que se demora 3 minutos en llegar por atrás, dígale que vamos para allá. Cuando llegamos, se habían ido. Entonces el presidente le pregunta al policía, dice, ¿ustedes no le avisaron? Sí, les avisamos. Pero apenas les avisamos, dijeron, che, vámonos, y se fueron. Dice, se fueron a hacer una denuncia penal. Entonces nosotros fuimos a la fiscalía. Le pedimos a la señora fiscal que nos atienda. Ya en los diarios había salido, en esos instantes, había salido en los diarios que nos habían hecho una denuncia penal por no entregar la planta. Nosotros la queríamos entregar, pasa que ellos no la querían recibir tomada por los trabajadores. Bueno, una decisión de ellos. Nosotros entregamos como podíamos entregarla. Ya habían salido en los diarios que estábamos denunciados penalmente. Nos recibe la señora fiscal y dice, disculpen, pero acá nadie vino a hacer ninguna denuncia. Entonces dijimos, pero mire señora, acá está en el diario. Sí, pero las denuncias en el diario no valen, las que valen son las que se ponen acá en este lugar. Una campaña intencional, sistemática, de destrucción de la cooperativa integral. ¿Por qué? Por ser la cooperativa integral. Lo que yo llamo un genocidio institucional. No aplica. Pero eso es lo que ha hecho en términos metafóricos la gestión del señor intendente municipal, a quien, con todo el respeto, no tengo ninguna cuestión personal con él, pero así ha tratado a esta organización cooperativa. No sé si les es suficiente, me quieren... Bueno, ahora ya te doy la palabra, soy el que manda ahora. Perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Estoy a disposición para cualquier cosa que haya que responder. Bueno.